No, quería contarles qué fue lo que motivó, por qué se me ocurrió hacer esta conversación con Rubén y con Ricardo. Esto surgió a partir de la primera presentación del año de Juan Carlos y Alfredo, donde yo intervine un poco en coincidencia con las cosas que ellos venían planteando y dije algunas cosas sobre Lacan que al día siguiente Rubén, que es un gran conocedor de la obra de Lacan y que le ha dado unas cuantas vueltas en la asociación de grupos, me hizo algunas observaciones relativizando cosas que yo había dicho con toda justicia, de manera tal que ahí me surgió la idea. Primero que es un tema que me parece que es bastante fundamental en este momento, y segundo bueno, que me parecía oportuno que él pudiese explicar ese punto de vista. Y, y después, bueno, se me ocurrió invitarlo a Ricardo, que Ricardo está en Italia. Así que bueno, les voy a presentar a los conversadores de hoy. Rubén Rubén Di Marco, es un conocido de la casa, bastante sarmientino en su presencia en nuestros plenarios. Es psicoanalista, es ex miembro del Hospital de Día del Hospital Tobar García entre 1969 y 1980, y es miembro fundador, docente y supervisor de la Fundación CISAM. Es miembro activo de la APPG, donde participa del grupo Lacan y los vínculos. También participamos juntos del taller que lleva el título de Cómo hacer psicoanálisis en el horror de la profunda noche. Y Rubén es coautor del libro, junto con Aurora Fabre, del libro Variantes en la cura en los dispositivos psicoanalíticos. El volumen 1 se trata de transferencia y en los límites de la transferencia, y el volumen 2 se titula Transferencia y lo transpuesto en lo real, psicoanálisis e interdisciplina. Ricardo Iliasov es psicoanalista, vive en Italia, en la región del Véneto, en la provincia de Treviso. Hace ya más de 30 años que vive allí. Ricardo es ciego. Se define a sí mismo como un psicoanalista no conformista y cosmopolita. Fue alumno de Oscar Mazota y fue el miembro más joven de la escuela freudiana antes que se dividiera. Tenía 24 años cuando ingresó a la escuela freudiana. Participó después en París de Les Ateliers de Psicanalys con Radmila Siguris, a quien después le voy a hacer algún comentario sobre su obra, y Pierre Delaunay, y ejerció también la clínica en París. Después se mudó a donde vive actualmente. Y acá en Buenos Aires publicó un libro a través de Letra Viva, titulado El rey está siempre desnudo, un psicoanalista ciego entre la mirada y la voz. Libro que recomiendo calurosamente. Ricardo además es un amigo entrañable de toda la vida, de manera que, bueno. Como les decía, la ocurrencia de esta conversación tiene que ver con la idea de cuál es el lugar y la implicación subjetiva del analista en la cura. Hay un párrafo que me inspiró esta convocatoria, es un pasaje de lo que dijo Alfredo, que Alfredo dijo lo siguiente, no, voy a ser breve con esto. Dice que la tarea del psicoanálisis no consiste en la revelación de una previa presencia objetiva, una verdad científica, sino en la comprensión de la subjetividad del paciente, cosa que solo es posible hacer desde otra subjetividad. Eso dice Alfredo. Después de esa reunión vino el paseo que nos hizo Diego Velázquez por la transferencia, ese paseo en tren que nos hizo recorrer las distintas
posiciones respecto de la transferencia. Después vino la exposición de Rodolfo Espinosa y de Marcos Korenblit, que todas abundaron sobre esta misma cuestión, con lo cual me pareció que era necesario darle otra vuelta. Con esto lo único que me interesa señalar es que el valor que tienen las conversaciones que se dan aquí en este espacio para generar nuevas ideas, nuevas presentaciones y seguir la conversación. Lo que me pretendo hoy sencillamente es que podamos conversar con Rubén, con Ricardo, pero que podamos conversar todos. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible en esta presentación. Ante todo quería aclarar lo siguiente. Pertenecemos muchos de nosotros, la mayor parte, a una generación que fue formada en la convicción de que había una teoría correcta y otras que eran incorrectas. Eso tanto en la política, así fue que muchos de nosotros hemos participado de la lucha política de los años 60 y 70, y allí aprendimos el arte de la polémica pensar en contra, argumentar hasta el fin, hasta que, sin que nuestras creencias se conmovieran demasiado, y en la convicción de que en esa disputa estaba la búsqueda de la verdad. Con ese impulso, en particular, yo encaré la lectura de Freud y luego de Lacan, creyendo que en esos textos había una verdad fundamental. En esa época reinaba en Buenos Aires, en pleno auge del estructuralismo, un modo de lectura talmúdica. Ricardo me decía el otro día que no era talmúdica, sino era un catecismo, pero yo me quedo con lo del Talmud, por los comentarios que suscitaban esos textos, ¿no? Y que ese tipo de lectura hizo posible un cierto tipo de literatura psicoanalítica que era ilustrativa, ¿no? El caso como una ilustración de la verdad de la teoría. Por supuesto, la experiencia hospitalaria, en cuanto empezamos a trabajar en el hospital, la cosa ya se reveló de otra manera, ¿no? Esas certezas teóricas se vinieron abajo instalándose preguntas que desbordaban por completo lo que habíamos aprendido. También se generaba un cierto superyo donde pensábamos que en realidad si no sabíamos qué hacer con el paciente o no entendíamos lo que nos decían los pacientes, era que no habíamos leído lo suficiente, no habíamos estudiado los textos adecuados, que muchas veces se ha sometido a los practicantes a un mutismo, ¿no? Y la gente se quedaba medio paralizada porque no se ajustaban las cosas a la teoría, ¿no? Es el hecho de Procusto, donde si el caso no entraba, le cortábamos las piernas o lo estirábamos un poco. Después, por supuesto, y en esto creo que Ricardo ha sido un compañero fundamental, en esto de empezar a leer otras cosas, a leer otros autores, a abrir una perspectiva más amplia sobre el psicoanálisis. Y yo llegué a la conclusión actualmente de que cualquier perspectiva teórica es capaz de iluminar un sector de la experiencia, pero deja en penumbras otros sectores de la experiencia que quizás otras teorías se ocupan de eso, ¿no? Se ocupan de iluminar eso. Y que todo conocimiento psicoanalítico es fragmentario, que se impone sobre cualquier intento de totalización. Todas las teorías que se cierran sobre sí mismas terminan en alguna suerte de dogmatismo. Yo escribí un libro, de algunos sabrán,
hace un par de años, que lleva como subtítulo Fragmentos e Iluminaciones, en este sentido, ¿no? Esto es lo que me parece que sitúa un poco mi transferencia a la teoría. Entonces hoy les propuse a estos amigos que compartimos hoy, decir algo sobre tres conceptos que me parecen canónicos, que son transferencia, contratransferencia e intersubjetividad. A ver cómo lo piensa cada uno desde su perspectiva teórica o su experiencia clínica, por otra parte, ¿no? Yo pongo en valor el hecho de que analizante y analista son personas reales. Y la analista guattariana, que es Sueli Rolnik, dice, son cuerpos vibrátiles. Y esos cuerpos vibrátiles no se ajustan a ningún molde teórico ni pueden eludir las consecuencias que conlleva ser cuerpos vibrátiles, ¿no? Ser cuerpos pulsionales, ser cuerpos que se conmueven en el vínculo. Me interesaba hacer una breve referencia a una colega y amiga de Ricardo y mía, yo la conocí a través de él, que trabaja en Francia, que se llama Radmila Siguris, estuvo acá en el colegio hace ya unos cuantos años, hizo una presentación en el colegio. Y ella escribió un artículo muy inspirador para mí que se titula El vínculo inédito. Está publicado en un libro en castellano que creo que es el libro, el título del libro es Pulsiones de vida. Pulsiones de vida, exactamente. Pulsiones de vida. Ella hace una distinción entre transferencia y vínculo. Y define la transferencia como el mapa que trabaja sobre un territorio que denomina vínculo. En esa distinción entre mapa y territorio, aprovecha eso para delimitar estos dos. El vínculo es el territorio, ese territorio de las múltiples percepciones, afectos y sensibilidades que componen la relación entre estos dos cuerpos vibrátiles, cuerpos vivos, digamos, ¿no? Algo así como lo que Berardi define como conjuntividad, ¿no? Desde esta perspectiva de Siguris, el dispositivo analítico trabaja sobre las transferencias, es decir, las diversas escenas donde se repiten las imagos infantiles, las pulsiones parciales, los afectos y pensamientos, todos ellos susceptibles de interpretación o construcción, es decir, de la enunciación de un saber sobre el sufrimiento psíquico de quien consulta. Lacan usaba una imagen muy linda, ¿no? Que decía, el elefante entra en el cercado, el caballo trota en el picadero. Es cuando la transferencia se pone en forma, ¿no? Cuando efectivamente se puede denominar transferencia. En la perspectiva esta, el vínculo es lo no analizable de la relación. Esto es la compleja red de sensibilidades que se activan en el contacto con otro humano. Es decir, las afinidades o rechazos que se producen en el encuentro, que en buena medida son inconscientes, pero sin duda eficaces. Ese vínculo lo instituye el dispositivo, porque no conoceríamos a nuestros pacientes, quizás jamás nos cruzaríamos con personas como ellos si no fuera a través de este dispositivo particular que es la escena analítica, ¿no? Cuando ese vínculo se pone a trabajar, se lo llama transferencia, pero siempre hay algo que queda por fuera de la transferencia. El vínculo, en este sentido, sería lo real de la relación transferencial, lo real, lo que queda por fuera de lo analizable, de lo dialectizable. Esta distinción, por supuesto, es eminentemente teórica, porque en la práctica esas dos dimensiones son indiscernibles, ¿no?
Bueno, nada, vamos a ser breves, pero hoy tuve un ejemplo vivo de lo que es esto, ¿no? Una paciente que me decía que no sabía si lo que le pasaba, una colega, que le decía que no sabía si lo que le pasaba con un paciente era contratransferencia o era algo que le pasaba a ella, ¿no? Y yo le decía, es muy difícil distinguir esas cosas, ¿no? Lo que entiendo de esta idea del vínculo es que en ese vínculo se hace lugar el estilo personal, ya sea del paciente o del analista. Ahí entra el tono de voz, la gestualidad, el lenguaje corporal, la manera de vestirse, la disposición al humor, el modo de hablar, lo que podríamos llamar la dimensión estética, y en esto recuerdo lo que decía Diego Velázquez, la dimensión estética de ese encuentro. Ahí están los pacientes de los que uno podría ser amigo o gente que le resulta más simpática, más antipática. Digo, quiero decir, ahí hay toda un espectro de cuestiones. Entonces, lo que Siguri llama vínculo es la singular combinación de estilos que configura esa dimensión real del encuentro. Y allí se pone de manifiesto la verdad del sujeto, tanto del paciente como del analista. A veces ese vínculo no se prolonga más allá de la continuidad del análisis, ¿no? Algunos expacientes establecen un vínculo o una relación, se mantiene una relación con el analista, ya sea profesional o amistosa o lo que fuera. Otras veces eso desaparece junto con la transferencia y no existe más el otro en la mente de ninguno de los dos participantes. Después de un tiempo desaparecen por completo. Otros, después de años y años, me ha pasado hace un tiempo, una paciente que atendía hace 30 años, ya hace mucho más porque esto fue hace ya unos cuantos, me consulta después de 30 años, cuando los dos éramos muy jóvenes, y se retoma de algún modo el trabajo. Ahí en este libro que les decía que escribí hace un tiempo, yo rescaté la idea de presencia real. Porque Lacan se ocupa en algún lugar, en el seminario de la transferencia, dice algo así, como que el lugar del analista en la transferencia es una presencia real. Esto es un término que también proviene de la religión. Lacan siempre ha tenido algún contacto con la religión cristiana. Entonces, la presencia real es lo que sucede con el cuerpo de Cristo en la hostia. No es que la hostia representa el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Hay algo allí de lo real que se pone en juego. Y esta noción opera en el límite del sistema significante, ¿no? El misterio excede la representación y amenaza todo el sistema significante, dice Lacan. ¿Cómo pensar entonces esta presencia real del analista y también del analizante, que opera más allá de toda imagen y que excede los marcos de la asociación libre y la atención flotante? Digo así que la dimensión ética de la experiencia forma parte de la doctrina, se ha hablado muchísimo, ha sido muy estudiada. La pregunta por la materialidad de la presencia real, es decir, por la dimensión de goce que implica el vínculo analítico, tanto para el analizante como para el analista, me llevó a considerarla como una experiencia estética. Y este punto de vista puede ofrecer, a mi gusto, algunas iluminaciones interesantes. Bueno, de esto del estilo, una pequeña anécdota. Hay un libro que ya me olvidé cómo se titula y quién era el autor, pero era un psicoanalista de Nueva York o de Chicago, no recuerdo en este momento, que
que cuenta una anécdota. Él había una fiesta de la institución a la que pertenecía, de la IPA, y el tipo se había ido a comprar un saco en un lugar que era prestigiosísimo y que le habían recomendado a algunos colegas. Cuando llega a la fiesta se da cuenta que hay un montón de gente que tiene el mismo saco que él. Quiere decir que todos se habían disfrazado de analistas prestigiosos, ¿no? Y esto coincide con lo que me dice un paciente la vez pasada, que había tenido consulta con un terapeuta de pareja, y dice, ese tipo parecía más un cajero de banco que un psicólogo de pareja, porque usaba gemelos, corbata y chaleco, ¿no? Están, bueno. Respecto de esta cuestión, a lo que voy, ¿no? de la implicación subjetiva del analista, que con esto, con este breve viñeta, lo que me interesaba destacar es que muchas veces se ha propiciado una suerte de presencia del analista lo más despojada de lo real posible, quiero decir, lo más estandarizada posible, ¿no? Y en este punto me parece que se abren dos líneas enormemente diferentes respecto de la implicación subjetiva del analista. La primera línea, tomo como paradigma algunas afirmaciones de Donald Meltzer. Meltzer dice algo así: para que tenga lugar esta búsqueda de la verdad sobre la mente del paciente, es necesario que el encuadre reduzca al mínimo las interferencias en el desarrollo y elaboración de su transferencia, tales como las que podrían ser causadas por la, escuchen esto, intrusión de realidades externas en el encuadre. El sentido común predeciría que esto es imposible, ¿no? Prescindir de las realidades externas, en lo que hace a la edad, sexo, aspecto y carácter del analista, ¿no? No es lo mismo un analista mujer, hombre, joven, viejo, trans, qué sé yo, ¿no? Pero dice Meltzer, afortunadamente el análisis no está sujeto al sentido común y encuentra que el impulso que surge del paciente hacia la resolución de sus conflictos actuará al margen de todas estas realidades externas, si es que no le son impuestas con demasiada fuerza. Claro, cuando estaban bajo el bombardeo de Londres, Winnicott con sus pacientes o Melanie Klein, esa realidad se imponía con una fuerza excesiva, ¿no? Pero bueno, si no es así, la cuestión es actuar al margen de todas las realidades externas. Y dice después, cada analista debe idear para sí mismo un estilo simple de trabajo analítico en los arreglos de horarios y de pago, en el consultorio, en su ropa, en sus modos de expresión y comportamiento, ¿no? Estilo simple. Estilo simple, podríamos decir, en cierto modo, estandarizado. Se trata entonces de eliminar en lo posible la realidad externa y la presencia real del otro. Y la presencia real del otro es una realidad externa al campo transferencial. Bueno, en esta línea se ubica claramente Brecher, y un texto que siempre me pareció interesantísimo, que es el de los estudios sobre técnicas psicoanalíticas de Rasker, ¿no? Donde allí está todo dicho, sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el análisis. Bueno, Lacan, de quien seguramente se va a ocupar Rubén, no me voy a meter demasiado con esto, pero quería señalar lo siguiente, que polemiza con esta perspectiva desde el comienzo de su obra, ¿no? Establece las sesiones de tiempo variable, y con eso logra a la larga, no es lo único, por cierto, pero la excomunión de las instituciones de la IPA. Algunos operadores que Lacan define como para trabajar sobre la transferencia es el deseo del analista,
formulado en Seminario 11 como el deseo de establecer la máxima distancia entre el objeto y el ideal. Lacan es muy afecto a reducciones algebraicas o estructurales, si bien se puede discutir que no es un estructuralista, pero al hablar del deseo del analista como función, me parece que deja de lado los deseos del analista, ¿no? Que tienen que ver con la curiosidad infantil que todos tenemos en nuestra disposición a la escucha, o el goce que tenemos de sumergirnos en palabras del otro que pueden ser apasionantes, tediosas, omníferas, o que nos despierten. La ambición económica, las condiciones eróticas, todas estas cosas son determinantes en el modo en que esa función abstracta del deseo del analista se materializa en cada tratamiento. En sus últimas formulaciones, Lacan ubica el objeto A como agente del discurso del psicoanalista, ¿no? En los 4 discursos, o los 5 si se quiere. Entonces su condición de sujeto desaparece en favor de la lógica del discurso. Y yo me pregunto, y esto se lo pregunto a Rubén en todo caso, si esto tomado al pie de la letra, ¿no? En la práctica, no digo en la teoría porque hay enormes diferencias entre esa perspectiva teórica y la que señalaba anterior de Meltzer, por ejemplo, si en la práctica esta perspectiva no resulta bastante semejante a la posición del analista que señalaba Meltzer, ¿no? El lugar del analista como espejo de proyección de los fantasmas infantiles, ¿no? Y eso lo veo muy habitualmente en la caricatura esa que nos traen algunos pacientes del analista silencioso, ¿no? El analista que no... ¿a usted qué le parece? ¿No? En el otro extremo de la perspectiva respecto de la implicación subjetiva del analista, es el punto de vista que Ferenczi adoptó hacia el final de su vida, que fue el análisis mutuo. Y como se sabe, este experimento del análisis mutuo le valió severísimas críticas de Freud y alimentó el desprecio que, sobre todo gracias a Jones, primó sobre la figura de Ferenczi durante muchos años, ¿no? Afortunadamente esa obra fue rescatada y dio lugar a toda una genealogía de analistas como Balint, Judith Dupont y Winnicott inclusive, ¿no? Y otros. La tajante crítica que hace Ferenczi a la hipocresía del analista se basa en la idea de que un vínculo basado en la asimetría estricta entre los participantes que derive en una relación de poder opera como una reedición de los traumas infantiles sufridos por el paciente, que son los que lo llevan a la consulta. Su postura ética, lo que podría considerarse su testamento, porque esto lo escribe poco tiempo antes de morir, en el diario clínico, ese texto tan extraordinario, se resume en una frase que les quiero citar y dejar picando. Dice Ferenczi: finalmente a uno se le ocurre preguntarse, ¿no es natural y también oportuno ser francamente un ser humano dotado de emociones, tan pronto capaz de empatía, tan pronto abiertamente irritado? Lo que quiere decir abandonar toda técnica y mostrarse sin disimulo, lo mismo que se le pide al paciente. Por cierto, no tomo esto como un precepto teórico, técnico, ¿no es cierto? No es que hay que hacer esto. Pero, sin embargo, la frase me parece que tiene el valor de un interrogante que me propongo poner en conversación acá. Gracias. Rubén, te diría que adelante con lo tuyo. Dale, Carlos, sí, sí. Bueno, la conversación ya está empezada. Recuerdo que cuando estuve la vez anterior aquí, me escucharon, intercambiamos
sobre una propuesta que tenía que ver con interrogando la frase de Freud, cultivo puro de la pulsión de muerte, que es la traducción que trae Echeverry. Y lo traigo por dos motivos. Uno porque, bueno, entre esa presentación y este encuentro de esta noche pasamos por el horror de la pandemia, de las guerras, las en plural, ¿no es cierto? No las que están aconteciendo. Y entiendo que es un marco muy fuerte, digamos, para el tema de esta noche, porque yo estuve como de pronto en este tiempo, a partir de la propuesta, como escuchando muy, muy, muy especialmente la presentación de los diferentes pacientes, diferentes edades y problemáticas y demás, con una frase que me impacta y que creo que hace el meollo de lo que vamos a trabajar esta noche, que es nada más ni nada menos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Incluso, ¿cómo va? ¿Sí? Y muchas, muchas, muchas veces al despedirnos, cuídate. Creo que, digamos, hace a realmente, ¿no es cierto?, a la implicación del analista en la dimensión, en este caso y fundamentalmente, ¿no es cierto?, del horror, pero también de los desafíos acerca de qué podemos hacer, cuál es nuestro quehacer con la cuestión de la transferencia, recordando que esta expresión de Lacan, en el principio del psicoanálisis está la transferencia, ¿no? Yo para el encuentro, digamos, escribí como cuatro apartados, que por supuesto voy a tratar de contar un poco, algunas cosas quiero leerlas para... Pero antes, bueno, les cuento, los apartados yo hice, les envié un borrador. Uno tiene que ver con la transferencia a contracorriente y sin embargo tan necesaria. Otro apartado que es lo paradojal en la transferencia. Otro es la plurivalencia de la transferencia. Y otro, bueno, tiene que ver por ahí con condiciones contemporáneas de producción de inconsciente, de subjetividad en los lazos y el sufrimiento, tomando en cuenta dos cuestiones. Una, el tema del año acerca de los rostros del sufrimiento, los nuevos rostros, ¿sí? Y otro, bueno, quizá como un cierto marco, ¿no es cierto?, donde pensar hoy los conceptos estos clásicos, yo digo, en principio voy a traer y pensar con ustedes desde Lacan. Pero de esto último, acerca de las condiciones, yo lo que diría es que básicamente yo creo que, digamos, la subjetividad hoy por ahí se configura más desde lo que serían los modos de la defensa de la forclusión, del desmentido o del encriptamiento. Quizá hay una posibilidad de cierta mutación de lo humano y de las condiciones de subjetividad en relación a la represión originaria. En este sentido, tengo la impresión de que el otro hoy se configura más como un otro absoluto o un otro inexistente. Lo pongo con mayúsculas yo para darle un cierto estatuto teórico, pero hacia los modos de lazo, donde, a mi entender, y ahí sí por imperio, por predominancia del discurso capitalista, que forcluye la castración y que afecta las cosas del amor, impone, ¿no? Funciona como imperativo, por eso absoluto, ¿no? Führer, el imperativo, ahí mandatos de goce, mandatos de
digamos, de imposiciones de territorios, sea en la pareja, en la familia o en los países, ¿no? Pero también entiendo que hay otra dimensión que es de lo encriptado, como lo trabajan Caes y su grupo, aquello que es más radical por ahí, en el sentido de aquello que como que se deshace, como que no configura discurso, como que entra en la errancia, en el nomadismo. Bueno, un otro inexistente, digámoslo así, en términos de la robotización, la mecanización, las formas del autismo en las problemáticas neuróticas, como en algún momento lo nombró Tastin, ¿no? Estados autistas en pacientes neuróticos. Y todo aquello que, bueno, tiene que ver con discursos únicos o por el contrario no discursos, ¿no? En el sentido de aquello que pasa mucho a la acción, acting, actuación fundamentalmente, somatizaciones graves. Bueno, eso, digamos, para pensar un poquito la cuestión de la subjetividad hoy, ¿no? Es muy sintético, pero para ir ya al tema específico, ¿no? Esta noche, el punto de la transferencia contracorriente y sin embargo tan necesaria, me encontré a través de un paciente, yo confieso que no recordaba la canción de Calamaro El Salmón, ¿no? Y ahí me encontré, para preparar este encuentro esta noche, pongo acá yo, parafraseando la canción de Andrés Calamaro, El Salmón, quizás podemos decir que la transferencia, como el salmón, navega contra la corriente para vivir, ¿no? En los tiempos actuales. Al ubicar los pivotes clásicos que caracterizan la transferencia, nos resulta claro que al ofrecer un lugar, un espacio y un tiempo a los sujetos que llegan a nuestros consultorios con sus sufrimientos, vemos que nuestro trabajo clínico y de teorizaciones muchas veces parece que efectivamente van contra la corriente de los efectos del otro, de la cultura hoy, que funciona, insisto, con predominantemente el discurso capitalista, y de las políticas y economías neoliberales inequitativas y de la proliferación de los infinitos gadgets de consumos insaciables. Entonces, la transferencia contracorriente, sin embargo tan necesaria, quizá para poder elaborar efectos devastadores de desmantelamiento propio de los tiempos actuales. La expresión de desmantelamiento, ¿se acuerdan? Bueno, los temas de ¿por qué traigo esto de contracorriente? A ver cómo podemos pensar. Porque estos pivotes que plantea Lacan, deseo del analista, Carlos, ¿no es cierto? Es decir, yo lo que pude ver, digamos, es que la radicalización que propone esta invención del objeto A, y cuando Lacan efectivamente propone que el analista hace un semblante, en su función de agente en el discurso del analista, hace un semblante de ese objeto A, yo lo que entiendo ahí, que efectivamente el semblante es esa forma, digamos, que tiene que ver con lo imaginario y lo simbólico, la apariencia, un semblante de, ¿no? Pero de la como falta radical, como causa, como motor, ahí, desde esa, ¿no? Ahora, desde ya, ¿no es cierto?, con ese investimiento, ahí, ¿no?, la función del analista, de pronto como amigo, como madre, como padre, como jefe ¿no? Es decir, semblanteando. Pero yo lo que entiendo ahí es que digamos, tiene que estar el A, si uno lo capta como la radicalización de la falta, es eso, es decir, es justamente correrse permanentemente de esos semblantes. Semblantear, en verdad que es eso, ¿no? Torna visible, por Clea y torna visible, después otra.
y así la multiplicidad de semblantes posibles, pero advertido ya desde el comienzo, dice acá, de la posibilidad de que la sea un resto, desechable, desecho. Es decir, la forma más cruda y más, ¿no?, del fin del análisis, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Entonces tomo el apartado este del contrasentido, porque yo creo que hoy, ¿no es cierto?, vienen objetos, digamos, con una digamos, propuesta fascinante, ¿no?, de puro goce pleno allí, ¿no?, los objetos que ofrece la sociedad de consumo, básicamente, ¿no es cierto? Es decir, creo que estamos todo el tiempo, aún con las carencias, digamos, esa es la paradoja también, la carencialidad presentifica objetos de consumo incesantes, más. Entonces me parecía que ahí, del todo posible, ¿no? Parecía que ahí esta dimensión del deseo del analista como a, ¿no? Es teórico, parece, no, pero digo, parece que es la posibilidad de justamente, ¿no es cierto?, generar maniobras allí de la transferencia, ¿no?, en la recepción, pero dando cauce permanente a la falta creativa, ¿no? Es decir, no justamente contrastar con el consumo, objetos condensador de goce, dice acá en la linda expresión, condensador de goce, es la pura falta. Buah. Y después, por supuesto, esa cuestión también interesante de en los, digamos, como objetos pulsionales, ¿no?, la mirada, la voz, ¿sí? Otro pivote, sujeto, supuesto, saber. Otro pivote, la transferencia, ¿no? Supuesto, supuesto, ¿quién sabe? El analizante, cuando Freud le da la palabra, ¿no?, ya no la hipnosis, la sugestión, sino hable. El analista, bueno, ¿no es cierto?, que está ahí para algo, para saber, ¿no? O hay una terceridad allí, ¿no es cierto?, que arriman quizá más el Bochín a esta idea, que es, digamos, un saber inconsciente que se construye allí, ¿no es cierto?, entre esos saberes entreverados, ¿no?, equívocos más bien, desencajados todo el tiempo, contrapone esto, a mi entender, a las certezas, ¿no?, que vienen, ¿no es cierto? Google nos ofrece todo, qué sé yo, las certezas del otro absoluto, digo yo, ¿no?, todo el tiempo los mandatos, ¿no? Es decir, las certezas, o por el contrario, de vuelta para Ojal, las incertidumbres excesivas, aquellas que verdaderamente hacen perder de vista una posición, remiten más al nomadismo autista, de alguna manera, ¿no?, o a la mecanización. Esto traigo yo de este pivote supuesto, sujeto, supuesto, saber. Ahí además la idea, ¿no es cierto?, de que el sujeto es advenir. Se supone un sujeto siempre, ¿eh? En el infans, cuando tiene que advenir realmente como un sujeto en las operaciones de alienación-separación, pero después toda la operatoria de alienación-separación en la clínica, alienarse, el analizante se analiza, se aliena, ¿no es cierto?, al saber. Bueno, operatoria de alienación allí, al saber del analista. No, pero cae con la separación. Me parece que está en juego ahí lo del supuesto. Presencia del analista, Carlos, ¿no es cierto? Vos hablabas mucho allí también de la presencia. Claro, pero yo creo que, digamos, entendida precisamente como mirada, como voz, como estilo, como gestos, o como intervención en lo real, o como acto analítico, como corte, digo, la posibilidad de la ausencia ahí siempre está. ¿Para qué esto? Para que el analizante se haga cargo, ¿no es cierto?, de su propio deseo, de su propia causa de deseo, de su propio digámoslo así, ¿no? Contracorriente y, bueno, de vuelta, ¿no es cierto?, excesos de virtualidad, excesos de presencias intrusivas al modo de Gran Hermano, ya lo sabemos, que se configura persecutoriamente en la sociedad actual, o ausencias que configuran el vacío de la nada, uno podría decir allí, ¿no?
entonces presencia del analista en esa posibilidad, ¿no es cierto?, de... Ahora bien, implicación del analista, otro pivote, ¿no es cierto? Vos, Carlos, también hablabas ahí, ¿no? Yo lo que anoté para mí es que, digamos, con la permanente, digo yo, posibilidad de la desimplicación calculada como operación, ¿no es cierto? Para que que entonces tramitan a mi manera, una manera singular de un compromiso y una ética que me parece que trabaja esta cuestión de abstinencia, pero no neutralidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, de vuelta aquí, a contramano, volvemos al salmón, a contramano nuestro trabajo de qué, y bueno, de la manipulación, de la sugestión, ¿no es cierto?, del consumo, de todas las teorías, las técnicas que hay para digamos, generar bienestares posibles, de los liderazgos siniestros, sea, insisto, en la problemática de la pareja, en el patriarcado en la familia, ¿no es cierto?, pero esto está tan exacerbado, ¿no?, en la sociedad actual. Entonces, o la extrema desimplicación en el sálvese quien pueda, ¿no?, propio de la ley de la selva, el ninguneo absoluto de muchas situaciones. Amor de transferencia, ¿no es cierto? De vuelta, me parece que el amor que, digamos, uno capta, ¿no es cierto?, en los trabajos de Lacan, es desmontar toda perspectiva de amor narcisístico en pos del amor como escena de la diferencia, como lo propone Badiou en la lectura de Lacan, entiendo yo. Un amor, ¿no es cierto?, que tiene que ver básicamente con un amor nuevo, un amor de la diversidad, un amor, ¿no es cierto?, al saber, un amor al sinsentido, un amor al riesgo. De vuelta, a contracorriente con el arrasamiento del amor, por quedar a merced del goce del otro, como dice Lacan, el goce del otro, de los mandatos unívocos, del violento, ¿no es cierto?, digamos que tiene que ver ahí con este goce del otro instalado en lo familiar, en las crianzas incestuosas, violentas, digamos, digamos, los momentos socioculturales, digamos, donde hay un otro siempre imperando, ¿no?, imponiendo, arrasando. Y quizá, ¿no es cierto? Bueno, también por supuesto la contracara aquí de la indiferencia, ¿no? La indiferencia o la crueldad, ¿no?, en relación al amor, ¿no es cierto?, ¿no?, cuando llegan, ¿no es cierto?, es decir, ese amor de transferencia, ¿no?, en ese dispositivo que nosotros, digamos, creamos allí. Y el encuadre, ¿qué decir del encuadre?, ¿no es cierto? Encuadramos la transferencia o sostenemos lo transferencial en una clínica abierta a la multiplicidad de lo situacional. Ahora, ante tanto caos actual para el analizante y por supuesto para el analista, el encuadre a veces puede operar como un refugio necesario, pensé yo en algún momento, ¿no? Voy a tratar de pasar como para después seguir, ¿no es cierto? Solamente quizá como tema meollo de... Porque yo después lo que planteo acá son las paradojas de la transferencia, y la verdad que hay un montonazo, todas. Si no, la contratransferencia es desechable, ¿no?, o es un instrumento, es resistencia, motor, cierre, apertura del inconsciente. Ahora, me parece que para esta noche podría ser la cuestión de si la transferencia hay una dimensión intersubjetiva, básica y fundamental, o por el contrario, ¿no es cierto?, que no sería del orden de lo intersubjetivo, se trataría, ¿no es cierto?, de la repetición significante en el trabajo con lo fantasmático, sería del orden de lo intersignificante. Se trata de la ubicación de la repetición significante, que entre se privilegia en la escucha, en cada situación además, ¿no? Es del orden del sujeto dividido propio del deseo, del fantasma entre significantes con sus efectos inconscientes, o es del orden de lo intersubjetivo, caracterizando entonces al fantasma, como lo dice Lacan en algún momento, como una estofa entre el deseo y la realidad. Entonces, realidad entre sujetos en los diferentes lazos, y uno de ellos, por supuesto, el analista.
Lacan habla mucho de realidad, Carlos, ¿no? Es decir, y Ricardo, ¿no es cierto? Es decir, digo Carlos porque, bueno, ya primera conversación con vos, pero nada más ni nada menos que la transferencia es la puesta en acto, qué hermosa palabra, de la realidad del inconsciente. Wow, ¿no? Del inconsciente. Pero el inconsciente transindividual. Ah, bueno, ¿sí? Bueno, yo creo que Rubén, dejaría. Sí, está. ahí está. Buenísimo. Bueno, damos lugar entonces a Ricardo. Dale. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, bárbaro. Bueno, voy a partir de donde no hubiera imaginado partir. Quiere decir, de lo que dijo Carlos. Y a lo último voy a retomar el título, pero al revés. De lo intersubjetivo a la contratransferencia y de ahí a la transferencia. Carlos hablaba de las ideas de Ranmila sobre la diferencia entre la transferencia y el vínculo. Una idea que la misma Ranmila relativiza, ¿no? En el sentido de que cuando se pone en juego un análisis, el vínculo y la transferencia se singularizan. Y que siempre hay una implicación real del analista, y que sin esa implicación real del analista no puede haber transferencia. Y hay que ver si hay una sola transferencia o, como dice Pierre Delaunay, hay al menos 4 formas de transferencia. Me refiero a lo siguiente. Yo pienso que la implicación del analista es fundamental y que se ha evolucionado de una implicación, como era al inicio del psicoanálisis, a una progresiva desimplicación del analista. Ya en perspectivas del análisis, Freud en 1924 ya hablaba de la deshumanización del psicoanálisis. Él no entendía, por deshumanización, ¿qué entendía? Entendía lo que progresivamente comenzó a suceder desde esa época, que el analista neutro no generaba transferencia y no progresaban las curas. Cuando Carlos habla de Meltzer, es interesante porque me hizo pensar esto. Algo que yo siempre pienso, pero pocas veces, quizá no lo dije nunca en público, que si yo, ¿por qué pasé por Lacan? Había un fenómeno epocal, pero yo no hubiera podido entrar en la IPA, porque era ciego. Y porque el criterio de Meltzer era el criterio fundamental. Y yo creo que el analista, para que se entienda el pensamiento de un psicoanalista, se debe poder entender quién es ese psicoanalista. Se tiene que exponer cómo se expuso Freud, cómo se expuso Ferenczi, cómo se expuso Paul Feder con la psicosis, cómo se expuso Harold Searles, un psicoanalista de la psicosis, que según mí es poco conocido en Argentina, pero ha producido un cambio increíble. Tengan en cuenta que la Federación de Satélite de Psicoanálisis, que es un grupo en París, que nació a partir de la escuela freudiana, se leyó mucho Searles y Ferenczi. Y la mayor parte de la gente, especialmente, no conoce, no sabe quién es Searles. Y Ferenczi, bueno, así. Porque el problema también es el discurso monoteórico que hablaba Carlos. ¿Qué quiere decir que uno está implicado en la transferencia? Que yo, por ejemplo, ¿a mí qué me pasó? Yo escribí un libro y lo titulé El rey está siempre desnudo. Porque soy yo que estoy siempre desnudo en la transferencia. Y
Mi ceguera hace que también mis pacientes estén desnudos, paradojalmente. ¿Y qué quiere decir? Que es algo que no se puede esconder, es algo real. Por ejemplo, en los criterios de la IPA, en su época, decía que un psicoanalista no podía tener efectos físicos, bueno, toda una serie de cosas que basta ir ahí a buscar en los documentos históricos. Yo descubrí las potencialidades que tenía ser ciego y que era algo que no tenía que esconder. Y me ayudó mucho François Dolto. Cuando un día, lo cuento en mi libro, me invita a su casa a cenar y dice, quiero saber esto de psicoanalista ciego, porque no conozco ninguno. Y pueden creer que yo todavía tengo 70 años, nunca conocí otro psicoanalista ciego, ni en París, ni en Buenos Aires, ni en Italia. Y muchas veces me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no hay psicoanalistas ciegos? Incluso en ámbito lacaniano, porque fue Lacan que decía que Tiresias era el maestro del analista, de los analistas. Esa es una pregunta importante. Cierto, condiciona mi clínica, pero no es lo único. A mí me pasó, por ejemplo, lo hablo también en mi libro, de un paciente que muy borderline, que vino a mi consulta y que tenía, entre otras cosas, el problema era sacarlo a la calle. Tenía una serie de delirios, de sentirse observado, bueno, un frondoso. Después de trabajar un poco con él, en el consultorio no pasaba nada, porque la vida estaba afuera. Como el título de una novela de Milan Kundera, la vida está en otra parte. Yo le digo a este paciente, bueno, hagamos una cosa. En esa época yo lo recibía 2 veces. Hagamos una tercera sesión y la hacemos en un bar a la mañana y vamos a desayunar juntos. ¿Y qué pasó? Que, bueno, uno dice, bueno, ¿y qué hacías? Y bueno, yo hacía análisis. Además charlábamos, nos divertíamos, qué sé yo, pero hacíamos análisis. Que es el que había un vínculo entre nosotros. Y la cosa llegó a un punto tal que un día yo le digo, vamos juntos. Y yo voy sin bastón. Y el tipo se quedó medio, bueno, una serie de largas negociaciones y aceptó. ¿Cuál era la situación? Que él se sentía, cuando salíamos, que tenía miedo que lo vean conmigo porque, bueno, iban a decir, ¿qué hace? ¿Quién es? Y, ¿no? Y que como que yo lo sacaba a él. Pero en vez de ser la cosa, yo le había pensado, cambiaba mucho. Porque al final la situación era invertida. Yo era el niño dependiente y él era el adulto que me tenía que llevar. Pues yo le dije, yo no llevo el bastón. Y bueno, y yo trabajé mucho eso en la transferencia. El paciente al final, a la larga, el análisis se interrumpió porque él no podía romper con la familia lazos muy fuertes que tenía, que ahí estaba la clave. Pero logró empezar a salir solo y logró andar en auto, enamorarse de mujeres, solo que, bueno, que sus limitaciones eran muy fuertes. Le venían ansiedades, bueno. Y era un paciente que me ponía constantemente a la prueba. Y con los pacientes borderline no te podés esconder. Es decir, no existe todo eso del analista que en su lugar, pues, sino, bueno, se interrumpe. Por eso, durante años, en las franjas más ortodoxas de la IPA se decía que había pacientes analizables y no analizables. Quiere decir que se tenían que adaptar al dispositivo analítico, al encuadre. A mí, yo otra cosa que descubrí, por ejemplo, en mi práctica, fue que
cuestión para mí importante, que para mí la situación analítica tenía otro sentido, porque yo me pregunté, bueno, ¿qué quiere decir que el paciente se estire en el diván? Bueno, en mi caso es como invertir la situación, es decir, pasar de una situación en la cual él controla la situación a una situación en la cual ninguno de los dos la controla, porque en mi caso no es como decía Freud, el analista atrás que lo ve con la cola del ojo al paciente. Y muchas veces el paciente se da vuelta, me mira. Yo me doy cuenta cuando habla si se da vuelta, pero si se da vuelta en silencio yo no me doy cuenta. Y crea como una situación invertida, en la cual se rompe la simetría cuando el paciente se pone en el diván. Por eso digo, hay muchas cosas que entran en juego. Otra cosa que quería decir, partiendo de esto, es la cuestión de lo intersubjetivo y la relación. Y ahí empiezo. Quien introdujo fundamentalmente la cuestión de la intersubjetividad fue Lacan. Todos sabemos la relación de Lacan con el intersubjetivo. Pero hay una limitación, a mi gusto, que sigue en pie la idea de una transferencia espontánea, como si la transferencia fuera igual con todos los analistas. Y no lo es. El mismo Lacan, creo que en su trabajo sobre la personalidad, lo había dicho algo de esto, como un analista no puede ser sustituido, ¿no? Como que la transferencia en abstracto no existe. Y que, ¿qué quiere decir? Que yo pienso más en términos de relación, de relacionalidad, ¿no? De modelo relacional más que de modelo intersubjetivo. ¿Qué diferencia hay? Que en el modelo relacional es una co-creación entre analista y paciente, la situación analítica, pero fundamentalmente de parte del analista. ¿Qué es el analista? La escucha analítica, la participación del analista que moldea la pliega que va a la relación entre analista y paciente. Lo que decía Carlos, la realidad, la singularidad del analista. Entonces, ¿qué quiere decir en todo esto? Que no todas que la transferencia es un fruto del dispositivo psicoanalítico. Freud decía que la transferencia era un fenómeno espontáneo que el dispositivo psicoanalítico servía para aislarla. Bueno, es relativo. Porque cómo se pone el analista determina la forma que asume la transferencia. No lo puedo desarrollar esto, pero bueno, lo digo así. Por eso ya Ferencia había captado la cuestión de que no era posible separar la técnica de la contratransferencia. Por eso Balin, en algún lugar de su obra, dice, porque la técnica, es decir, la contratransferencia. ¿Y qué quiere decir la contratransferencia? Quiere decir que cuando está un paciente con su analista, y está el analista ahí, no está nunca solo tampoco el analista, porque está el superyo del analista. Por eso Ferencia hablaba de crear una metapsicología de los fenómenos psíquicos del analista. ¿Qué quiere decir esto? Que el analista no solo estructura la relación, la moldea hasta sus últimas consecuencias. Y la contratransferencia es un término que Lacan había relegado por muy ligado al imaginario. Pero Searle, por ejemplo, tuvo una idea de la contratransferencia que es muy interesante. El tipo dice, trabajando con pacientes psicóticos, es decir, pacientes donde hay una relación fusional, donde no hay fronteras del yo, como decía Freud en Malestar en la cultura,
¿Qué sucede en esas situaciones? Que la transferencia se torna completamente incierta, pero Searle dice, ¿por qué no pensamos lo que decía Freud en 1922, cuando hablaba de los mecanismos en la paranoia? Wow. Él decía que no se proyecta en el vacío, que el paranoico no proyecta en el vacío, sino que amplifica, y que hay un núcleo de realidad. Bueno, en la transferencia hay un núcleo de realidad. Quiere decir que no se transfiere no solo las mismas cosas, sino que no se establece una transferencia si el paciente no percibe algo inconsciente del analista, porque si no, no tiene dónde transferir. Ricardo, ¿Qué? tendríamos que ir cerrando Bueno, para dar lugar a la conversación. Bueno, transferencia. La cuestión es esta. En los ateliers, con Radmila y con Pierre, hemos trabajado la cuestión de que hay 4 formas de transferencia, que no hay una sola forma de transferencia, y que fundamentalmente, como mostró Searle, el paciente provoca la transferencia la contratransferencia del analista, percibiendo algo de real, suscita en el analista, le hace repetir al analista, sentir al analista, lo coloca al analista en la posición de sus propios padres, o al revés. Bueno, basta. Ok. Bueno, Carlos, perdón, quiero sí, decir una sola cosita que va al meollo de, sí. a ver, esto, ¿no? Yo quiero proponerte, Ricardo y Carlos, no pensar que al ubicar relación o vínculo, ¿no? Incluso también ubicaría la diferencia acerca del ser humano. Yo creo que son dimensiones, a ver, digo que tienen que estar, realmente tienen que estar, pero con eso no alcanza, a ver si lo digo bien, con eso no alcanza, con eso en la clínica, obviamente, ¿no es cierto?, en el trabajo, bueno, de una cura, pero quizá tampoco teóricamente. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que sostener la conceptualización de intersubjetividad posibilita, bueno, ubicar allí al sujeto, posibilita plantear interfantasmatización, intersintomatización, es decir, que, digamos, incluso, bueno, Lacan mueve un poquito el término sujeto para decir ser parlante, ¿no? Pero entre ser parlante y sujeto, bueno, en todo caso, ubiquemos. Yo lo que quiero ubicar es que cuando conceptualizamos, porque Pillon fue uno de los primeros que habló de vínculo aquí, y nosotros ahí en la asociación de diferentes perspectivas fuimos como pensando que el otro como prójimo es, digamos, semejante, ajeno, y ahí está la dimensión que propone Lacan de combinar intersignificantes en la escucha, y a mi entender, y mi trabajo ha sido intersubjetividad realmente, y ahí está la plurivalencia de la transferencia, ahí está el libro que escribí con Aurora Fabre, donde justamente mi impronta es los dispositivos psicoanalíticos en la transferencia y en los límites de la transferencia, y a su vez lo traspuesto en lo real, donde hay toda una clínica que hace a la psicosis, al trabajo institucional, familiar y demás, donde la intersubjetividad, desde la perspectiva lacaniana, está claramente instalada como modalidad de trabajo. Pero digo, quiero rescatar esa cuestión de a qué remite, en todo caso, intersubjetividad. Ahí hay un sujeto con toda esa complejidad que acabo de mencionar, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos una intervención de Diego Velázquez que la hace por chat y dice lo siguiente: gracias por la exposición. En relación al texto enviado por Rubén, coincido mucho en la observación de transferencias ampliadas y sus intervenciones.
Lo hemos llamado oportunidades de simbolización con Florencia Casabella en nuestro libro Testimonio de la Transferencia. Fin, espacio publicitario. Ajá, está bueno. Esas oportunidades las hemos vivido o registrado en escenas de la salud, la educación o la vida cotidiana, fuera de un análisis, y son para estudiar sus efectos. Por último, en relación al fin del análisis y la caída del analista como resto, veo casos en que esto no se da tan claramente, como dijo Carlos, y justamente otros restos se siguen trabajando fuera del análisis, por compartir con el paciente eventos, aulas, contextos profesionales, reconsulta pasado un tiempo, diálogos por redes o en la vida social. Sería para otra reunión, sé que es desordenado. ¿Qué piensan de estos fines o sin fines de análisis? Surge como pregunta, claro, claro. Lo deja como pregunta. Sí, claro, claro. Ya, Bueno, yo creo que están las dos perspectivas, ¿no? Que hace digamos, a la posibilidad de dar como, digamos, de llevar interrogantes de la vida, ¿sí? De acuerdo a cómo golpea la fantasmática de cada uno la novedad, ¿no? Lo nuevo, lo acontecimental. Y en ese sentido, claramente, ¿no es cierto? Todo el tiempo estamos con esas reconsultas o de, digamos, que el propio analista u otros. De todos modos, quizá la posibilidad, ¿no es cierto?, de un fin más auténtico, creo que tiene que ver con la dimensión del otro no existe, digamos, ¿no? Esto que el otro no existe, es decir, que en verdad es uno el que tiene que realmente hacerse sus propias versiones en un saber hacer, porque esta perspectiva que aportaba Kant al final de su obra, en un saber hacer, me parece que es lo artesanal de cada uno, en los vínculos, digo, cuando uno lo logra, no necesita analista, como, ¿no? Realmente la posibilidad de no necesitar, ¿no? Y más, la última cosita, yo he visto muchas situaciones clínicas que con la interrupción, ¿sí?, empezaron a autorizarse a sí mismos, y la verdad que no lo leí yo como resistencia al análisis ni fuga, al contrario, algunos testimonios de mensajes y demás daban cuenta que se la estaban arreglando genuinamente, como que descubrieron que podían prescindir de mí, ¿sí? Genuinamente tengo impresión, ¿no? Eso algo que conversando con alguien un poco, me permiten un segundo, es que hay situaciones en las que los pacientes, acá ya hablamos con Ricardo esto el otro día, hay situaciones en las que los pacientes parecen estar detenidos en una situación de vida que no pueden superar y necesitan terminar con la frecuencia habitual del análisis para poder hacer cosas que no habían podido hacer estando en la relación analítica. Entonces, quizás hay algo allí también que habla de los fines o sin fines, como dice Diego, ¿no? Porque muchas veces la relación analítica opera como un refugio contra la soledad necesaria para resolver algunas cuestiones, ¿no? Esos pacientes que vienen, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago con esto? Que vienen a consultar sus decisiones. Cuando ya no hay a quien consultar, se las arreglan con su propia inventiva. Carlos, Sí, dale. también está la cuestión de las dificultades de los analistas a separarse de los pacientes. ¿Cómo juega en el fin de análisis? Y que es un tema que se habla poco, que es la cuestión de la elaboración, la coelaboración de la separación. Claro. Porque muy bueno. Sí. que a mí, que yo insisto, es esto, que hablar del analista, el analista no existe, existen los analistas. Claro. Claro. Uno por uno, en singularidad, en el momento, más Uno situacional también, ¿no? No, y incluso situaciones teórico.
Por ejemplo, yo en mi libro, la primera parte me coloco yo, y en la segunda y en la tercera voy explicitando, bueno, si alguien leyera mi libro, la segunda y la tercera parte, sin haber leído la primera, donde me coloco yo y donde hablo de mucha teoría en la segunda y tercera parte, nadie entiende nada, porque dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde le viene? ¿Qué es lo que a mí me pasa cuando leo muchos trabajos de psicoanálisis? Sí, pero ¿y este dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde le viene? Por eso digo, la cuestión es las dificultades de los analistas a separarse de los pacientes, no solo de los pacientes, que es algo en común, porque si no, esa es la cuestión de la relación, que hay un ir y venir, no es la transferencia, la contratransferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando Lacan criticaba el concepto de transferencia, bueno, tenía razón, pero el concepto de transferencia que usan otra gente, como Searle, por ejemplo, donde hay una contratransferencia objetiva, como diría Winnicott, quiere decir un analista que no sintiera nada cuando habla del odio en la contratransferencia, un psicoanalista que no logra odiar a un paciente que se hace odiar, y bueno, está reprimiendo un poco, ¿no? No es toda una contratransferencia imaginaria. ¿Qué nos pasa a nosotros? Punto. ¿Están ahí? Sí, sí, estamos pensando y esperando quizá alguna otra intervención, comentarios. Leandro Mastrandea, acá dice en el chat, creo que es importante comprender de qué modo está implicada la subjetividad del analista para pensar cómo se puede desarrollar el análisis. Sí, es lo que... Sí. ¿Está bien? Sí. Yo tenía miedo de que nos hubiéramos extendido demasiado nosotros para de no dejar lugar a la conversación con los otros colegas presentes. Pero parece que el chat ha resultado más atractivo que el uso de la palabra. Respecto del fin del análisis, esa cosa tan meneada, ¿no? Un tema tan difícil, tan discutido. En primer lugar, a mí me parece que la mejor manera de definir eso es como lo dice Freud en algún lugar, que creo que es Análisis terminal e interminable, que el análisis termina cuando paciente y analista dejan de reunirse regularmente, ¿no? Una cosa que parece una verdad de perogrullo, pero que en definitiva me parece que en la experiencia clínica de tantos años, me parece que ha sido así. Ese es el fin del análisis cuando dejan de reunirse. Y eso puede derivar en que en otro momento vuelvan a reunirse. Eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, espera, por otro lado, el tema de lo que no se habla, porque en los relatos clásicos del análisis técnico, de las técnicas, se trataba, por ejemplo, esas cosas que sucedían con los análisis de 5 veces por semana, 4 veces por semana, que cada vez que había vacaciones había que procesar el duelo del paciente por la ausencia del analista en vacaciones, todo ese tipo de cosas. Me parece que lo que no se ha trabajado mayormente es el duelo de los analistas, porque los pacientes dejan de concurrir. Y es un duelo que muchas veces no se refiere exclusivamente a que queda la hora vacía o que uno no cobra más los honorarios, sino se refiere a que uno extraña el diálogo con ese paciente
¿no? Que le gustaría conversar, pero que, bueno, necesariamente a veces es necesario, por supuesto, que se termine de una vez la cosa, como decía antes, ¿no? Que se termine para que la vida pueda continuar. Porque si no, esa neurosis artificial, esa especie de campana donde se desarrolla el trabajo del análisis, está impidiendo la vida real, ¿no? Esas cosas que decía Freud en su tiempo, de que los pacientes que entraban en análisis no tenían que tomar ninguna decisión sobre su vida, ninguna decisión importante sobre la vida. Eso, bueno, desde ya la vida, el ritmo de la vida moderna es imposible de sostener esa idea, ¿no? Carlos, Espera que acá hay una cuestión. Mariana Wikinski o Daniel Slutsky, no sé quién de los dos, pregunta a los expositores: ¿hasta qué punto podría pensarse que la analizabilidad del paciente depende de su capacidad para el despliegue o el establecimiento de la transferencia? A ver, Claro, claro. punto podría pensarse. Mariana, y yo es, eh, digamos, la clínica con las problemáticas graves, por eso yo le pedí a Carlos que cuente lo del Tobar García, por un lado, mi experiencia allí, y por supuesto todo lo que venimos haciendo en la Fundación CISAM, ¿no? Con el SET, con el centro de día y demás. Incluso hubo un trabajo muy complejo y muy rico de lo virtual. Ahí la cuestión de la transferencia, trabajando con pacientes autistas y psicóticos, aquellos que, digamos, vienen, ahora ya están de vuelta en presencial, muchas horas todos los días de la semana, que requieren realmente ese espacio de contención, de trabajo, digamos. Bueno, por supuesto, con el aislamiento obligatorio hubo que seguir el trabajo a través de videos, a través de grabaciones y demás. Combinábamos llevarles las comidas, porque ellos comían acá, entonces poníamos la comida en la puerta y trabajábamos, digamos, virtualmente, musicoterapeuta, psicoanalista, con la familia, una experiencia interesantísima porque la familia allí, que en general, lamentablemente, depositan a muchos así chicos en la institución, pero ahí se hacían cargo y se comprometían, ¿no es cierto?, a hacer cosas, una dificultad enorme, por supuesto, ¿no? Lo que quiero decir es esto, ¿no? Ahí la posibilidad de pensar en los límites de la transferencia y fundamentalmente la concepción de lo traspuesto en lo real. Entonces yo he trabajado mucho con Guillermo Macchi en la otra escena de lo real y en la repetición significante, donde hay una postulación. Él lo engancha mucho con el significante en lo real de Lacan, digo, ¿no? Cómo hay, digamos, una reconfiguración de lo real que viene de allí, y entonces el analista en equipo interdisciplinario en las problemáticas graves tiene que barajársela con la escena, con el objeto, y en ese sentido hay un trabajo con las transferencias múltiples. Jean Ury, él trabaja con la concepción de transferencias múltiples, ¿no?, en relación a estas dimensiones de lo familiar y todas las disciplinas, ¿no? Pero digo, la transferencia, a mi entender y en mi experiencia, se puede recoger, digamos, desde lo real, ¿no es cierto?, con intervenciones en lo real también, y con una posibilidad de un saber hacer allí novedoso, que es con invención, digamos, que es con la escena, con el juego, pero digamos, me parece que en algún momento, si no, se limita la posibilidad de intervención, si no hay una apertura teórica y clínica, digamos, ¿no?, a esto. ¿puedo decir algo? Vale, y con esto cerramos porque se nos está cumpliendo. De la transferencia son los límites del analista, de su técnica y de su teoría y de su persona. Y además, como decía antes, no tengo tiempo de desarrollarlo, que hay distintas formas de transferencia. También una llamada transferencia psicótica. Pero yo quiero citar una cosa que para mí es importante. Muchos de los que estudiamos psicología en los años 70, hemos leído Rolla. No sé si se acuerdan de Rolla. Claro. El diablo. Que había que tener un ambiente totalmente neutro, sin esto, sin lo otro, sin cuadros, sin nada, y ponía todos de cómo sus pacientes, si él cambiaba algo en el consultorio, se brotaban. Y bueno, esa era una respuesta,
del paciente a su modo de trabajar, a su impersonalidad, a su cosa obsesiva. Y bueno, eso existe y existió siempre, y siempre hay algo que uno no conecta. Lo que le pasa al paciente con tu propio modo de trabajar, tu técnica, las ideas que adoptás. Por eso yo decía que el superyo del analista está también. El analista del analista, los maestros del analista y las instituciones de las que forman parte del analista y la teoría o las teorías que sigue el analista. Bueno, eso. Bueno, muy bien. Espero que esta conversación dé lugar a otras conversaciones, seguramente. Muchas gracias, Carlos, realmente. Muchas gracias al a, colegio, a Ricardo, bueno, realmente. muchas gracias a vos también, Rubén, a Los Ricardo. pusiste a trabajar mucho, realmente que es un gustazo enorme poder hacerlo. Bueno, yo quería también agradecerle a Ricardo el hecho de que esté despierto a esta hora de la madrugada. No, No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar mañana con tus pacientes. no, mañana no trabajo. Ah, bueno. Bueno. Bueno, gracias a Un todos. abrazo, Ricardo y Carlos, bueno, y a todos, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Rubén. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, Rubén. Gracias. Muchas gracias, Ricardo y Rubén. Y Ricardo también. Gracias. Muchas Hasta gracias. pronto, un abrazo. Chao, Abrazo. chao. Gracias a los expositores, Chao, muy claro. un abrazo, Gracias. Rubén. Muchas Chao. gracias. Gracias. Bueno. Bueno, Gracias, Rubén. Chao, chao. Chao. Buen descanso. no, buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Chao, Melanie. Hasta luego. Chao, Rubén. Gracias, ¿eh? Adiós. Luego.